Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, miércoles, en el que vamos a transmitir el mensaje del Señor. Y esperamos que ustedes en sus hogares puedan oír y ver la transmisión de este mensaje. Los miércoles estamos hablando sobre los profetas del Antiguo Testamento y pues ya hemos hablado de varios profetas. Hoy nos toca hablar sobre el profeta Natán, que aunque él no escribió un libro, sin embargo aparecen varias escenas de la historia bíblica. Y pues vamos a hablar un poquito de su intervención en la época de David, porque fue en la época de David que Natán ejerció su ministerio como profeta de Dios, como profeta del Señor. Voy a leer un pasaje de la Biblia, aquí en 2 de Samuel, capítulo 12, cuando Natán va en busca de David para exhortarlo, para reprenderlo, ya que él anteriormente había cometido pecado con Betsabé, esposa de uno de sus mejores amigos y que formaba parte de los valientes de David. Así que voy a leer este pasaje de la Biblia que dice de la siguiente manera: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió la ira y el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de la misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David:
También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto no es con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Vamos a tener una palabra de oración pidiendo la guía y dirección de nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todo tu cuidado, amor en Cristo Jesús, por tu paciencia y misericordia que tienes para con nosotros. Siendo tan malos y pecadores, te pedimos perdón. Lávanos con la sangre preciosa que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario. Purifícanos de todo pecado. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, para atesorar tu palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Manifiéstate con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu misericordia, llénanos de tu amor. Toma en tu mano a tu pueblo, a tu iglesia, Jesús el buen pastor de Chalma de Guadalupe. Toma en tus manos todas las actividades. Toma en tus manos, Señor, también al mundo y a tu iglesia universal, ya que todos están padeciendo de esta pandemia. Guárdanos, protégenos con la sangre de Cristo Jesús. Ten misericordia de todos los enfermos de la iglesia. Te pido, Señor, que tengas misericordia de Miguel Medina, que sigue mal, Señor, aunque está estable, pero sigue mal. Ten misericordia de él. Ten misericordia de hermana Evangelina, que se va recuperando de la cirugía, y porque también le van a aplicar, Señor, los quimios y radiaciones. Te rogamos que todo salga bien. Te rogamos por los demás enfermos de la iglesia, por nuestra hermana Juliana, Señor, que tú tengas misericordia de ella, que tú la fortalezcas, Padre bendito. Por nuestro hermano Gavino también, Señor, toma en tu mano su vida. La hermana Esperanza, Señor, vecina de la hermana Gloria, no ha estado bien de salud, la dejamos también en tus manos. Por la hermana Estela Velar, que se ha ido fortaleciendo cada día, Padre bendito. Por nuestro hermano Jesús Ramírez, te pedimos también por su salud. Por Miriam González, Señor, su nuera de nuestro hermano Jesús Ramírez, te rogamos que tú trates con ella, que tú te manifiestes en su vida, en su salud, en la vida de su esposo y de sus hijos. Déjame en tu mano también, Señor, hermana Graciela Escalante, te pedimos que tengas misericordia de ella. Te rogamos también, Señor, por tu hermana Ana María Rojano en Acapulco, que tú tengas compasión de ella, ya que seguido se pone mal. Toma en tu mano su salud, toma a su esposo en tus manos y guárdalos juntamente con sus hijos. Señor, te ruego por toda mi familia en Tabasco, por los que están enfermos, se enfermaron del COVID-19, y gracias a ti, Señor, ya van saliendo de este mal. Te pedimos que tú tomes sus vidas en tus manos, que tú les des paz, tranquilidad a todos mis familiares, Señor, que fueron afectados, infectados por este mal, Señor. Y así, por mi yerno, porque ya está mucho mejor, ya va de salida, y dejamos su vida y su salud en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nos abandonamos en tus benditas manos, Padre Santo. Amén. Como hace un momento les dije, hermanos, los miércoles estamos hablando de los profetas, los viernes estamos hablando de los yo soy de Jesús. Ya este próximo viernes que viene vamos a terminar, vamos a dar un repaso ligeramente sobre todos los yo soy de Jesús, tal como Juan lo presenta en su Evangelio y en el Apocalipsis. Hace un momento leímos el pasaje de la Biblia, hermanos, segunda de Samuel capítulo 12, de nos habla de la escena donde el profeta Natán, mandado por el Señor, va y exhorta a David. En el capítulo 11 la Biblia nos narra que David había cometido adulterio con Betsabé. Y él pensó de que Dios se había olvidado de este pecado, había pasado ya mucho tiempo, aproximadamente un año. David no confesó su pecado, él pensó
que estaba libre como rey y que por lo tanto no era un pecado trascendente en su vida personal y en esa relación que llevaba con Dios. Ahora, hablando del profeta Natán, son pocas escenas que aparece el profeta Natán, pero sus participaciones son muy contundentes en la vida de David por el mandato que Dios da a Natán. Por ejemplo, en el capítulo 7 de segundo de Samuel encontramos que Natán, por mandato divino, le revela a David lo que Dios tenía preparado para el futuro, para su reino y para sus hijos, y hace un pacto, más bien renueva ese pacto que Dios había hecho con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y todo Israel. Ahora Dios renueva ese pacto, pero también le dice que no faltaría de su prole y de su sangre quien gobernara en el trono, que Dios siempre tendría a un descendiente de él que se sentaría en su trono. Obviamente que este mandato y este pacto que Dios hace con David no se cumple totalmente en sus hijos próximos. Algunos pensaron que en Salomón y en otros reyes más, pero no fue así. Fue hasta la persona de nuestro Señor Jesucristo, que según la carne era descendiente de David. Ahí fue donde Natán, guiado por el Espíritu Santo y por mandato divino, se presenta a David revelándole lo que Dios tenía planeado para él. La segunda participación del profeta Natán la encontramos en este episodio del capítulo 12 de 2 de Samuel, cuando Natán va a exhortar, a reprender a David. Más adelante hay otra participación cuando Salomón ocupa el trono en lugar de David, cuando ya David es un anciano y realmente ya no puede gobernar. Por mandato divino, Natán es el que unge a Salomón para ser rey de Israel. Bueno, en este pasaje encontramos varias enseñanzas. David era un gran líder de Israel, uno de los mejores reyes de Israel, pero David, como todo ser humano, en varias ocasiones se olvidó de Dios. Tomó una mujer que no le pertenecía, Betsabé, esposa de Urías, y si vemos la lista de los 30 valientes de David, ahí está Urías, que sí que era uno de los mejores hombres de confianza de David, pero David no le importó que siendo líder de Israel debía de cuidar de todo el pueblo de Israel, la paz, la armonía, y no debía de abusar del poder. Sin embargo lo hizo, y peor tantito, para poder quedarse con la mujer de Urías, lo mandó a matar, dándole instrucciones al general del ejército de Israel, que en ese caso era Joab, para meterlo en la batalla más difícil y para que Urías muriera, y de esa manera él pudiera disponer de la esposa de Urías. Pasó mucho tiempo de este pecado de David y pensó David que pues ya Dios se le había olvidado, que no era tan importante ese pecado, pero no, Dios dejó el momento y el tiempo para que David reflexionara, para que David se arrepintiera de lo que había hecho, pero no fue así. Por eso Dios manda al profeta Natán, y en este capítulo 12 le da una parábola que ya leímos. Le dice que en una de las ciudades, le da a entender así a David, de Palestina había un hombre rico y un hombre pobre. Y el rico tenía mucho ganado, tenía muchas comodidades, y el pobre solamente tenía una oveja que había cuidado, que había criado con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Y que vino un visitante al hombre rico, un viajero, quizás amigo de él, y en lugar
de matar una de sus ovejas, mató la oveja que aquel pobre hombre tenía nada más, se la quitó. Y cuando Natán le narra esta historia, esta parábola a David, David se enoja. Dice la Biblia que se encendió en ira y dijo a Natán: este hombre debe morir. Y el profeta Natán le dice a David: tú eres ese hombre, porque Dios te dio todo, te dio reino, te dio trono, te libró de la mano de Saúl cuando te perseguía, te libró de los filisteos, te entregó todo a manos llenas y además te hizo rey sobre Israel y también sobre Judá. Es más, Dios te hubiera dado mucho más todavía, porque Dios hizo un pacto contigo, porque Dios te ama. Y David, dándose cuenta que pues a Dios no se le había olvidado de su pecado, dándose cuenta de su maldad, se arrepiente, pide perdón. Y el Salmo 51 y también el 32 que el mismo David escribe son sus oraciones de arrepentimiento a Dios. Ahí el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad. Y es todo un salmo hermoso de arrepentimiento. David se arrepiente, honestamente hablando, delante de Dios. Pero el profeta Natán le dice: sí, Dios ha perdonado tu pecado, te ha perdonado, no te va a matar, no vas a morir. ¿Por qué le dice eso el profeta Natán? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Dice en la palabra de Dios, en uno de sus mandamientos: no matarás. Pero también dice ahí en los 10 mandamientos, que estaban muy claros para David: no adulterarás. Y él adulteró. Y para quedarse con la esposa de Urías, su mejor amigo, también mandó a matar a Urías. Y otro pecado más se une, el tercero: el querer hacer pensar a Dios que su pecado no era importante. Era el pecado de omisión. Como que David pensó de que Dios se le había olvidado todo. Ese es un pecado más. El no confesar un pecado delante de Dios, el dejar pasar el tiempo, los días, las semanas, sin confesar el pecado, es una ofensa más para Dios. Y es lo que hizo David. Le dice: Natán, tu pecado ha sido perdonado, no morirás. Pero también le dice: pero las consecuencias de tu pecado las vas a vivir toda la vida. Nunca se va a apartar la espada de tu casa. Y eso le pasó a David en toda su vida. Fue perseguido por sus mismos hijos. Absalón lo persiguió a muerte, quiso quitarle el trono. Y en la época de Salomón, otro de sus hijos también quiere usurpar el reino, quiere ocupar el trono en lugar de David. Obviamente que el Señor el trono se lo da a Salomón. Bueno, hermanos, aquí aprendemos también algo muy importante, que David no es cualquier persona. Se lo da a conocer Natán. Es líder de Israel. Él debía de ser ejemplo a todo Israel. No era líder de una ciudad, la ciudad de Jerusalén, no, de toda la nación. Las 12 tribus distribuidas en todo el territorio de Palestina eran gobernadas por David. Y era un buen líder. Pero se le olvidó que él debía de ser ejemplo. Una persona equilibrada, ecuánime, una persona santa, una persona que siempre estuviera en una buena relación y en una buena sintonía con Dios. Precisamente porque era ejemplo, porque era líder, porque Dios lo había nombrado
como rey de Israel. El Señor utilizó otro profeta para ungir a David y fue el profeta Samuel. Y dijo la palabra de Dios que Dios no se equivocó, que escogió a un rey conforme al corazón de Dios. Eso era David. Y además dice también la Biblia que el cantor de Israel era David, porque una gran mayoría de los salmos él los compuso, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Así que Natán es considerado el profeta que habla a David, es considerado un profeta de la corte, igual que Gad, que también fue otro profeta que estuvo en la corte con David. ¿Por qué de la corte? Porque estaba al servicio de Dios, pero al servicio del rey. Siempre el rey directamente de ellos esperaba revelación divina, revelación de Dios para poder guiar al pueblo de Israel. Dios tuvo misericordia de David, porque a pesar de todos los errores de David, no opacaron el pacto que Dios hizo con David, que no faltarían de sus generaciones quien se sentara en su trono. Que es más, que el trono que Dios le ofrece a David sería un trono eterno, sempiterno. Sería para toda la eternidad. Pero Dios no estaba pensando en Salomón, ni en los próximos reyes de Judá o de Israel, sino estaba pensando en Jesucristo, descendiente de David según la carne, siendo el Mesías, el Hijo de Dios. Y es ahí donde se cumple esa promesa que Dios da en el capítulo 7 de 2 de Samuel a David. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, amados hermanos, amigos, David hubiera perecido, hubiera fracasado, hubiera sucumbido como otros reyes lo hicieron. Pero ¿por qué no pasa? A pesar de todos los descalabros que hubo en la vida de David, porque Dios tuvo gracia para él, porque Dios tuvo misericordia, porque Dios guía la historia, porque Dios, quien es soberano, controla todas las cosas. Y el Señor no se equivoca en haber llamado a David, en haber ungido a David para ser rey de Israel. Y fue de los mejores reyes. Hoy en día el pueblo judío sueña con esa época de oro. Ellos consideran que la época de oro, y también nosotros consideramos así como cristianos, que la mejor época de Israel fue la época de David y la época de Salomón, cuando Israel llegó a su plenitud, cuando obtuvieron una vida equilibrada, cuando vivieron prácticamente en paz. Que aunque David tuvo sus errores, sí, pero Dios lo utilizó con gran poder para ser también un buen rey, para ser un hombre sabio, para ser un hombre que pudiera ser ejemplo a Israel a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones. Y Dios tuvo misericordia de David y utiliza Dios al profeta Natán para dar su mensaje, para revelarle los planes que Dios tiene para David. Ya no, en esta época no hemos estado tocando tanto sobre el profeta Natán, aunque una de sus participaciones últimas fue cuando Natán unge a Salomón como rey de Israel. Ahora que David ya está tan anciano, va a morir, en Primera de Reyes capítulo 1, ahí encontramos ese episodio. Y creo que una de las últimas participaciones del profeta Natán. Hermanos, hay mucho que aprender a través de la Sagrada Escritura, a través del ministerio de los profetas, que eran voceros de Dios. Dios hablaba a través de sus profetas, como lo hizo con Jonás, como lo hizo con Isaías, Jeremías, etcétera. Y así hasta que termina el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos a uno de los últimos profetas del Antiguo, que es Juan el Bautista. Es considerado como el último profeta del Antiguo Testamento. Y hermanos, hay algo que aprender también. Es importante hacer una reevaluación de nuestra vida en todo lo que hemos hecho para Dios, pero también en lo que hemos hecho mal, en lo que no hemos obedecido su evangelio, obedecido su palabra.
¿Y quién nos lo va a decir, hermano? Por la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es la que nos ilumina, es la que nos habla acerca del propósito y el plan que Dios tiene para sus hijos. Hermanos, que la meditación les ayude y nos ayude a todos. David sí se arrepintió sinceramente, honestamente. Ahí está plasmada su oración en el Salmo 51 y el Salmo 32, de un verdadero arrepentimiento de David. Porque dice el Nuevo Testamento, sin arrepentimiento, dice Hebreos capítulo 9, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre, dice, tampoco hay perdón de pecado. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 9. Hermanos, Dios les bendiga, y ustedes ahí en sus hogares lean ese pasaje de la Biblia, el capítulo 11, capítulo 12 de Segundo de Samuel, que nos narra la historia que acabamos de mencionar de David y el ministerio del profeta Natán, cómo Dios lo utiliza para hablar y exhortar a David. Dios nos bendiga. Terminamos con una oración, hermanos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, por tu bendito evangelio. Que esta palabra, Señor, quede esculpida en la mente y en los corazones de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.